El rostro destruido de Roberto descendió del gancho de la grúa hasta quedar a centímetros de mi cara, dejando caer gotas de sangre negra sobre mis párpados, mientras sus cuencas vacías me susurraban al oído con una voz ahogada en saliva y hierro. Siente cómo se rompen los huesos cuando el hierro toca el concreto. Tú vas a masticar el aceite conmigo. Sentir ese aliento gélido a carne podrida y escuchar esas palabras retumbar dentro de mi cabeza me congeló la sangre antes de que pudiera soltar un solo grito. Quienes trabajamos en el mantenimiento correctivo y la reparación de maquinaria pesada, conocemos a la perfección la atmósfera única que envuelve a un taller mecánico cuando cae la madrugada. No es simplemente el silencio o la penumbra. Es una combinación de olores, texturas y sonidos mecánicos que se vuelven casi sofocantes. El taller en el que estuve empleado durante más de 4 años era una estructura gigantesca de más de 1000 metros cuadrados, construida a finales de la década de los 60 en el corazón de la zona industrial. El edificio consistía en una nave alta de lámina galvanizada envejecida, sostenida por gruesas traves de acero corroídas por el óxido y un suelo de concreto hidráulico que, tras décadas de absorber diésel, aceite de motor quemado, líquido de frenos y grasas pesadas, había adquirido un tono negro brillante, resbaladizo e imposible de limpiar del todo. El olor en ese lugar nunca se erradicaba, una mezcla densa de solventes industriales, ozono emitido por las soldadoras de arco, caucho de llantas desgastadas y el hedor ácido de los ácidos de batería derramados en los rincones. En el turno matutino, con el rugido de las pistolas de impacto neumáticas, las cortadoras de disco y los gritos de una docena de mecánicos, el taller era un caos bullicioso. Pero en el turno nocturno, de 12 de la noche a 6 de la mañana, la nave se transformaba en una caverna de eco helado, donde cualquier pequeño chasquido metálico resonaba durante segundos por encima del zumbido monótono de los extractores de aire. El turno de noche estaba destinado a atender unidades de emergencia, tráileres de doble remolque, camiones de volteo y autobuses de pasajeros que debían quedar listos antes de las 6 de la mañana para salir a ruta federal. Por reglamento operativo, la guardia nocturna debía integrarse por lo menos por 3 trabajadores, 2 mecánicos de patio y un electricista automotriz. Sin embargo, aquella noche de martes, la suerte jugó en mi contra. Mis 2 compañeros asignados reportaron falta justificada a última hora. Uno por un accidente leve en motocicleta y el otro por una gastroenteritis severa. El supervisor general, desesperado por entregar una flota de 3 camiones de carga pesada que pertenecían a una importante empresa constructora, me ofreció pagar el turno al triple con la condición de que me quedara completamente solo a cargo del taller y avanzara al menos en el diagnóstico del vehículo más crítico. Un camión de volteo de 10 toneladas con una falla masiva en la transmisión y una fuga en las líneas de aire de los frenos automáticos. Acepté por la necesidad económica, un error del que me arrepentiría por el resto de mi vida. A la 1 de la mañana, la tormenta eléctrica que amenazaba el valle desde el atardecer finalmente descargó sobre la zona industrial. El agua cayó con una violencia salvaje, rebotando contra las láminas del techo con un rugido ensordecedor que ahogaba casi cualquier otro sonido dentro de la nave. Los relámpagos se sucedían cada pocos segundos, iluminando de forma intermitente y violenta los ventanales altos y sucios del almacén, proyectando sobre el concreto sombríos espectros alargados de las plumas de elevación, los diferenciales desarmados, los tanques de oxígeno para oxicorte y las fosas de inspección abiertas en el suelo. Para trabajar en el camión de volteo, tuve que descender a la fosa de inspección número 3. Estas fosas eran túneles rectangulares excavados en el concreto, de aproximadamente 2 metros de profundidad por 6 de largo.
que nos permitían caminar por debajo del chasis de los vehículos para reparar cardanes, transmisiones y diferenciales. La fosa estaba equipada con una línea de tubos fluorescentes protegidos por rejas de hierro en los laterales, pero la humedad constante y las filtraciones de aceite hacían que las luces parpadearan con una frecuencia molesta y emitieran un zumbido agudo que se metía en la cabeza. Me encontraba sumergido hasta el pecho dentro de la fosa, con la mitad superior del cuerpo metida entre las enormes vigas del chasis del camión. El ambiente allí abajo era sofocante. El motor del camión, que había llegado hacía apenas una hora, aún desprendía un calor agobiante que contrastaba de forma brusca con el aire helado que se colaba por las grietas del piso. El sudor mezclado con hollín me corría por el frente de la cara, y el único sonido cercano era el de mi propia respiración acelerada y el goteo rítmico de un aceite negro y viscoso que caía desde el cárter hacia una charola metálica que había colocado en el suelo de la fosa. Sosteniendo una lámpara sorda recargable de alta intensidad en la mano izquierda y una llave combinada de pulgada y media en la derecha, me dispuse a aflojar los pernos de la carcasa del diferencial. Fue en ese momento cuando, por encima del estampido de la lluvia contra las láminas del techo, escuché un impacto seco, denso y masivo en el fondo de la galera. Clang, clang, clang. No se trató del chasquido sutil de una rache neumática o una broca cayendo por accidente desde un banco de trabajo. Fue el golpe brutal de cientos de kilos de hierro fundido impactando directamente contra el piso de concreto, sin ningún tipo de amortiguación. La onda de choque del golpe fue tan fuerte que transmitió una vibración evidente a través de las paredes de la fosa de inspección, haciendo retumbar las herramientas que tenía acomodadas en el nicho de concreto. Me quedé completamente congelado bajo la sombra del camión. La llave de tuercas se sintió de pronto helada y pesada entre mis dedos sudorosos. ¿Hay alguien allá atrás?, grité dirigiendo la voz hacia el fondo de la nave, pero mi llamado sonó débil, ahogado por el eco de la tormenta y el zumbido de las lámparas fluorescentes. El taller está cerrado al público. Si es un chofer que viene a dejar una hoja de viaje, la oficina de recepción está adelante junto al portón. Esperé unos segundos con la oreja pegada al chasis de acero del camión. Nadie respondió. Lo único que me devolvió el silencio fue el chasquido del metal caliente del motor enfriándose y el golpeteo furioso del agua contra la lámina exterior. Tratando de mantener la calma, asumí que alguna cadena de seguridad de los estantes de refacciones traseras había cedido por el desgaste, provocando que algún bloque de motor o un par de monoblocks viejos rodaran fuera de su base. Las estructuras de almacenamiento en la zona de desecho eran antiguas y el óxido solía debilitar los soportes. Apoyé la mano en la orilla de concreto de la fosa y me impulsé hacia arriba para salir a la superficie de la galera. El aire dentro del taller se había vuelto notablemente más helado en cuestión de minutos. Las corrientes de aire que entraban por los extractores de techo traían consigo la humedad de la tormenta. Pero al caminar hacia el fondo de la nave, el ambiente cambió de forma drástica. El olor a diésel quemado, que era el aroma dominante del taller, comenzó a ser desplazado por una emanación absolutamente nauseabunda. Un hedor denso, ácido y penetrante a carne en franca descomposición, materia orgánica podrida, sangre estancada y químicos quemados. El olor era tan agresivo que inmediatamente sentí una punzada de dolor detrás de las cuencas de los ojos y una arcada violenta me sacudió el estómago, obligándome a cubrirme la boca y la nariz con la manga de mi camisola de trabajo. Apreté el mango de una barra de alineación de acero sólido, una pieza de 1 metro de largo y bastante pesada, que recogí del banco de herrería principal. Mantuve la barra al frente como un arma improvisada y avancé despacio, arrastrando las botas sobre el piso resbaladizo, manteniendo el haz de luz de mi lámpara táctica
apuntando hacia el pasillo central que dividía la zona de fosas del área de almacenamiento de motores desvielados. A medida que me adentraba en la zona más oscura del taller, donde la luz de los tubos fluorescentes de la entrada no lograba llegar, los relámpagos del exterior pintaban la escena con destellos blancos y azulados. Las paredes de lámina crujían por la fuerza del viento y el goteo de la lluvia, colándose por varias goteras del techo, creaba un repiqueteo caótico sobre los tambores de plástico y las láminas sueltas. Al doblar la esquina del estante donde se apilaban las llantas de tractor de desecho, la luz de mi linterna chocó contra una escena que me heló la sangre y paralizó por completo el movimiento de mis articulaciones. En el fondo de la galera, montada sobre un riel de acero del techo, se encontraba una pluma hidráulica de elevación de tipo viajera. Una grúa puente utilizada para mover motores de varias toneladas de un extremo a otro del taller. La grúa no debería haber estado funcionando. El interruptor general de la subestación para esa zona del taller se encontraba apagado desde las 10 de la noche. Sin embargo, el motor eléctrico de la pluma zumbaba de forma errática, emitiendo chispas azules desde su carcasa superior. Y colgando del gancho de acero de alta resistencia de la grúa, suspendido a 1,5 metros del suelo, no había ningún bloque de motor ni transmisión alguna. Colgando del gancho por la garganta, enganchado directamente a través de los tejidos del cuello, había un cadáver humano completamente mutilado. El cuerpo vestía un mameluco de trabajo de mezclilla pesada de la misma empresa para la que yo trabajaba. La prenda estaba carcomida por ácido de batería, rota en jirones y empapada de capas gruesas de grasa negra, tierra y una sangre oscura, casi negra, que goteaba de forma constante sobre el piso de concreto, creando un charco denso que se extendía lentamente hacia mis botas. Al cuerpo le faltaban ambas piernas desde la mitad del muslo. Las extremidades parecían haber sido arrancadas o cercenadas por la fuerza de una máquina pesada, dejando al descubierto los fémures astillados y blancos que sobresalían de la carne deshecha. Pero lo más horrendo y grotesco era la cabeza del cadáver. La cara estaba absolutamente destruida, aplastada por completo en un plano horizontal, como si una masa de hierro de 10 toneladas le hubiera pasado por encima con una presión descomunal. La estructura ósea del cráneo estaba fracturada en decenas de pedazos. Los ojos habían sido reventados por la presión, saliéndose de las cuencas para quedar colgando por hilos de nervios sobre unos pómulos hundidos, y la boca era una hendidura destrozada, abierta en un ángulo antinatural que dejaba ver dientes rotos, incrustados en la lengua. A pesar de la mutilación atroz y de la capa de hollín y sangre que cubría la pechera del mameluco, pude leer con perfecta claridad el nombre bordado en hilo amarillo sobre el bolsillo superior izquierdo. Roberto. Un escalofrío mortal me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Roberto no era un desconocido, había sido un mecánico veterano, un hombre de más de 50 años que había trabajado en ese mismo taller durante más de 2 décadas. 3 años atrás, durante una guardia nocturna idéntica a la mía, Roberto había muerto en circunstancias trágicas dentro de la fosa de inspección número 3. La versión oficial dada por los peritos de la empresa y la policía fue que el gato hidráulico que sostenía el chasis de un camión de carga falló repentinamente, provocando que la estructura de 10 toneladas cayera de golpe sobre el cuerpo de Roberto, aplastándole el cráneo y el torso contra la pared de concreto de la fosa. El taller había permanecido clausurado durante 1 mes tras aquel accidente. Cuando volvimos a trabajar, los mecánicos más viejos siempre susurraban en voz baja que la muerte de Roberto no había sido un simple fallo mecánico. Decían que en los peritajes iniciales, las válvulas del gato hidráulico estaban en perfecto estado
y que en las paredes de concreto de la fosa se encontraron marcas de uñas profundas y sangre, como si Roberto hubiera sido sujetado por las piernas desde la penumbra del fondo de la fosa mientras el camión bajaba lentamente para aplastarlo. El horror de ver los restos de un hombre muerto 3 años atrás colgando en medio de la galera me hizo perder la fuerza en las manos. La barra de acero se me resbaló de los dedos y cayó contra el piso de concreto con un estruendo metálico que rebotó en todas las paredes del almacén. El sonido del metal golpeando el piso pareció activar algo en la penumbra. El cadáver de Roberto, suspendido en el aire por el gancho de la grúa, comenzó a convulsionar bruscamente. Sus brazos lisiados, con las manos manchadas de aceite y sangre seca, se levantaron con un crujido seco de articulaciones rotas. Con un movimiento mecánico y fluido, su cabeza aplastada se giró en un ángulo de 180 grados sobre el cuello roto, apuntando las cuencas oculares vacías y sangrientas directamente hacia el lugar donde yo estaba parado. De la hendidura destrozada de su boca comenzó a brotar un chorro de líquido negro y pestilente, acompañado por un sonido que me desgarró los tímpanos. Un borboriteo gutural y profundo que se transformó de inmediato en una voz metálica, múltiple y distorsionada, que resonó directamente dentro de mi cabeza sin pasar por los oídos. Siente cómo se rompen los huesos cuando el hierro toca el concreto. Tú vas a masticar el aceite conmigo. En ese preciso segundo, todas las luces fluorescentes de la nave se apagaron de golpe con un chasquido eléctrico masivo, sumiendo el taller en una penumbra absoluta, rota únicamente por el resplandor violeta de los relámpagos que cruzaban el cielo exterior. El chasquido eléctrico de las luces sumió la nave en una negrura total. El eco de la voz que retumbaba dentro de mi cabeza aún no terminaba de extinguirse cuando el estruendo de un relámpago iluminó el taller por una fracción de segundo. En ese destello de luz violeta, la grúa viajera estaba vacía. El cadáver de Roberto ya no colgaba del gancho. A través del piso de concreto vibraba un avance pesado y húmedo. No eran pasos, era el arrastre violento de unos muñones deshechos impactando contra la marea de aceite negro, acompañado por el rechinido metálico de los eslabones de la cadena de la pluma, desplazándose a toda velocidad sobre el riel superior. La adrenalina pura desbloqueó mis extremidades. Caí de rodillas sobre el concreto helado, manchándome las manos de grasa vieja, mientras buscaba a ciegas la linterna táctica que había caído al suelo. Los dedos me temblaban tanto que tardé 2 intentos en accionar el interruptor. Al encenderse, el haz blanco recortó la penumbra y chocó de lleno contra la criatura a menos de 3 metros de mi posición. Roberto se impulsaba sobre el piso con la fuerza anormal de sus brazos deformes. Su mameluco roto dejaba ver la cavidad de su tórax aplastado, donde las costillas partidas sobresalían de la piel marchita como espinas de pescado. La cabeza deshecha y sin forma humana se mecía de un lado a otro sobre un cuello que crujía a cada movimiento, mientras de su boca brotaba un hilo continuo de líquido oscuro y espeso, repitiendo la misma maldición rancia que me había hecho retumbar los oídos. Su voz deformada volvió a sonar desde el suelo, ahogada en sangre y aceite. Siente cómo se rompen los huesos cuando el hierro toca el concreto. Tú vas a masticar el aceite conmigo. «Aléjate de mí, maldito monstruo», grité fuera de mí, arrojándole la linterna encendida directo a la masa de carne aplastada antes de dar media vuelta y echarme a correr hacia el pasillo de acceso a las oficinas. Avancé a ciegas por la galera en medio de la oscuridad. Mi cuerpo chocó violentamente contra bancos de trabajo, tirando estantes llenos de pistones, tanques de acetileno y cajas de dados de acero que se estrellaron contra el piso, inundándolo todo con un estruendo metálico.
El aire se volvió de pronto tan caliente y pestilente que respirar se sentía como inhalar humo de llanta quemada mezclado con carne podrida, provocándome arcadas dolorosas a cada zancada. Llegué al pasillo lateral, empujé la puerta de la oficina del supervisor y me arrojé hacia adentro. Con la fuerza que me daba el pánico puro, arrastré un escritorio ejecutivo de metal macizo para trabar la puerta de madera, atrancándolo contra el marco. En el interior de la oficina, el único destello era la luz roja de la central de alarmas parpadeando en la pared. Apoyé la espalda contra el muro de concreto, sintiendo las pulsaciones en la garganta y tratando de controlar una respiración que amenazaba con ahogarme. Me abalancé sobre el teléfono de disco que estaba sobre un archivero para marcar al número de emergencias. Pegué el auricular a la oreja, pero no había tono de marcado. Desde la bocina se escuchaba una respiración pesada, cavernosa, acompañada por el chasquido húmedo de dientes rotos moliéndose entre sí. El turno no acaba a las 6. Aquí abajo la carne no se pudre, se vuelve grasa. Tiré el auricular contra el suelo como si fuera una serpiente venenosa. En ese mismo instante, un impacto colosal reventó la puerta de madera de la oficina. El escritorio de acero de 100 kilos fue desplazado hacia atrás, medio metro, con una facilidad aterradora. La madera de la puerta no cedió por las bisagras. Fue perforada de lado a lado por dos extremidades largas, amorfas y carentes de piel humana que atravesaron el marco. Eran los brazos de una masa de sombras mucho más grande que se arrastraba detrás de la marioneta mutilada de Roberto. Dedos esqueléticos con uñas podridas y negras se clavaron en la madera, desmenuzándola como si fuera cartón mojado. Comprendí el horror real de lo que habitaba en ese taller. Lo que mató a Roberto no fue un accidente mecánico, fue esa entidad ancestral que se alimentaba de la penumbra bajo el suelo, la criatura que habitaba al fondo de la fosa de inspección número 3 y que ahora usaba el cuerpo destrozado de su última víctima como un señuelo para cazar a quien se quedara solo en la noche. Sin dudarlo un segundo, corrí hacia la ventana lateral de la oficina que daba al patio de maniobras trasero. Tomé una silla de tubo de acero y la estrellé con rabia contra el ventanal. El vidrio templado estalló en cientos de esquirlas que cayeron hacia la canaleta exterior. Estaba a punto de brincar sobre el marco roto cuando una garra helada como el hierro congelado me apretó el tobillo derecho. El tirón fue tan violento que escuché un crujido seco en mi articulación mientras los ligamentos se estiraban al punto de ruptura. La fuerza me arrastró de espaldas hacia adentro, raspándome la piel del pecho contra los cristales rotos que cubrían el suelo. «A mí no me vas a meter a esa puta fosa», bramé entre lágrimas y sangre. Girando el torso en un movimiento desesperado, metí la mano a mi bolsillo y saqué un desarmador plano de impacto de 12 pulgadas. Sosteniéndolo con ambas manos, lo clavé con rabia ciega directamente sobre la mano que me sujetaba la pierna. El acero se hundió completo en la masa de carne fría. La criatura no soltó sangre. De la perforación brotó un chorro de vapor helado con un hedor insoportable a azufre y diésel estancado. La entidad emitió un chillido agudo metálico, similar al rechinido de un freno de tráiler amarrado a alta velocidad, y aflojó el agarre por una fracción de segundo. Aproveché ese instante para soltar una patada con la otra pierna. Apoyé los puños en el piso sangriento y me arrojé de cabeza hacia el vacío por la ventana rota. El impacto contra el asfalto mojado del patio me dislocó el hombro izquierdo y me sacó todo el aire de los pulmones. Me quedé tirado unos segundos sobre los charcos de lluvia, sintiendo el pulso retumbar en los oídos, hasta que la visión de unas formas alargadas asomándose por la ventana me obligó a ponerme de pie. Cojeando, arrastrando el pie derecho inutilizado y sosteniéndome el brazo desencajado, crucé el patio bajo la tormenta. Llegué a la malla ciclónica del perímetro.
La escalé con los dedos sangrando por las púas de la parte superior y me dejé caer del otro lado, rodando hacia la cuneta de desagüe de la avenida industrial. Me arrastré sobre el pavimento mojado hasta la orilla del bulevar, donde una patrulla de la policía municipal que hacía recorrido me encontró cerca de las 4 de la mañana en estado de shock agudo y al borde de la hipotermia. El peritaje oficial al día siguiente concluyó que el taller había sufrido un intento de robo con daños severos a la infraestructura. Sin embargo, cuando los peritos y el dueño bajaron a la fosa de inspección número 3 para evaluar los daños, la encontraron completamente inundada por una marea de líquido negro y viscoso que olía a materia orgánica en descomposición. En la pared del fondo de la fosa, talladas sobre el concreto con una profundidad que ninguna herramienta humana podría hacer en horas, estaban marcadas con sangre seca estas palabras: el segundo turno se queda abajo. Nunca volví a pisar una zona industrial ni a tomar un trabajo nocturno. La lesión del tobillo me dejó una cojera permanente que me recuerda cada noche que no fue una pesadilla. Hoy en día, cuando tengo que llevar mi coche al mecánico y veo al trabajador bajar a la fosa de revisión, tengo que dar media vuelta y marcharme de inmediato, aterrorizado de saber que las sombras que habitan bajo el piso siguen esperando a que alguien se quede solo en la oscuridad.